Voy a leer Lucas 19, 11 al 27, y dice así la palabra del Señor. Lucas 19, 11 al 27. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les dijo, les digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Cuando uso servicio de Uber o taxi, me gusta ir conversando con los conductores y conocerlos un poco más. No hay persona que no sea interesante en este mundo. Todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos algo que contar. Decía C.S. Lewis, no has conocido a un simple mortal. Y he conocido historias muy interesantes y me impresiona cómo algunos de ellos tienen muy buenos planes de vida, tienen sus finanzas bien organizadas, tienen planeado su futuro a detalle. Genuinamente los admiro y se los expreso. Admiro a personas como tú. Personas echadas para adelante, personas que planean su futuro, personas que piensan en su retiro, en administrar bien sus recursos. Y me gusta preguntarles, ¿y qué planes tienes para la vida después de esta vida? ¿Qué planes tienes para la vida después de esta vida? Porque veo que tu vida en este mundo está muy bien planificada. Pero ¿qué planes tienes para cuando se acabe tu vida en este mundo? ¿Qué viene para ti? Algunos me han respondido, yo no sé lo que pasará después de morir. Nadie sabe lo que va a pasar después de morir. Pero la respuesta más común es esta. Nunca he pensado en eso. Nunca he pensado en eso. Esa es la respuesta más común que he recibido. ¿Sabes? Yo nunca he pensado en eso. Qué rara tu pregunta. Nadie me había hecho esa pregunta nunca en mi vida. No pensar en lo que viene después de esta vida es una tragedia. Es una horrible tragedia. Vivir como si todo lo que existe es lo que vemos, como si todo lo que importa en esta vida es este cuerpo y estas finanzas y estas cuentas de banco y estas propiedades y nada más. Como si no hay nada más y solo importa asegurar nuestro futuro mientras respiremos en este mundo quebrantado. Vivir así es una situación muy triste para cualquier ser humano.
Quizá tú estás preparado para tu futuro y tienes planes bien pensados sobre tu trabajo, tu retiro, tus finanzas, tus ahorros, tus inversiones, tus empresas, pero ¿has tomado tiempo para considerar la vida después de esta vida? Es la vida más importante porque durará por siempre, sin fin. La vida en este planeta Tierra es importante, pero la más importante es la que viene después. ¿Has tomado tiempo tú para pensar en esa vida que viene después de esta vida? Es sabio pensar en la vida después de esta vida porque hay un rey llamado Jesús, el Mesías, que vino por primera vez y en su primera venida vivió una vida perfecta que ningún ser humano aparte de él ha podido vivir obedeciendo todos los mandamientos de Dios, pero murió en una cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, pero antes de ascender al cielo le dijo a sus discípulos que él vendría por segunda vez, que él vendría por segunda vez y que al venir él llamará a todos los seres humanos que han vivido jamás a cuentas. Y él como rey hará juicio y recibirá a sus siervos, sus seguidores, sus discípulos, a los que se han arrepentido de sus pecados y confiado en él, en su reino eterno, y castigará a sus enemigos por la eternidad. Un castigo totalmente merecido. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, el evento más importante fue la primera venida de Cristo. Toda su vida, su obra en la cruz, su resurrección, su ascensión. Y esperamos en el futuro, un evento igual de importante, que es la segunda venida de Cristo, donde Él vendrá y establecerá su reino eterno en cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que todos los seguidores de Cristo estamos esperando. Cristo vendrá por segunda vez como Rey eterno y establecerá su reino físico eterno en cielos nuevos y tierra nueva. Así que estamos viviendo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿cómo vivir antes de la segunda venida de Cristo? De Cristo Jesús, que es Rey, y ese es el título del sermón. ¿Cómo vivir antes de la segunda venida del Rey Jesús? Él vendrá, Él establecerá su reino físico en cielos nuevos y tierra nueva. Y en Lucas 19, 11 al 27, Jesús nos enseña con una parábola lo que Él espera de sus seguidores. Esta parábola se conoce como la parábola de las 10 minas, la parábola de las 10 minas. Así es conocida esta parábola. Y primero veremos el contexto de la parábola y después veremos la parábola, especialmente prestándole atención a tres personajes o tres tipos de personas que nos menciona Jesús en la parábola. Entonces, veamos en primer lugar el contexto de la parábola. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? ¿Qué estaba sucediendo ahí en ese momento de la vida y ministerio de Jesús? Versículo 11, miren conmigo, por favor, mis hermanos. Lucas 19, 11. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén. Aquí nos da la razón. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. El Evangelio de Lucas ha ido avanzando para llegar a la última semana de la vida de Jesús, que es el clímax del Evangelio. En Lucas 9:51 leemos lo siguiente, escucha, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí comienza la segunda parte del Evangelio de Lucas que les mencionaba hace un momento. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él dijo, me toca ir a Jerusalén y empezó a caminar. Ese camino duró meses. Y ahí iba platicando con sus discípulos, enseñándoles, preparándolos para cuando él ya no estuviera en la tierra, enseñando mucho a través de parábolas. Ahí encontramos muchas parábolas en el Evangelio de Lucas entre el capítulo 9 y el 19. Y cuando llegamos a Lucas 19:11, Jesús está en Jericó.
y Jericó está a 30 kilómetros de Jerusalén. Podemos decir, a la vuelta de la esquina está la cruz. Jesús solo tiene que caminar 30 kilómetros y llega a Jerusalén. Y él está avanzando hacia allá. Y en Jericó se encuentra con un hombre bajito de estatura que se llama Zaqueo. Jesús va a la casa de Zaqueo, salva a Zaqueo, lo regenera, le cambia su corazón, le transforma su vida, y Zaqueo, de ser un hombre ladrón, corrupto, un sinvergüenza, cobrador de impuestos, pecador, que robaba a la gente y la extorsionaba, se convierte en un hombre que va a devolver todo lo que ha robado, y además de eso es súper generoso. De robar a ser generoso. Eso solo lo puede hacer el Evangelio de Cristo Jesús. Y nadie más, y nada más. Y Jesús está en Jericó porque Jericó es una parada muy normal para los viajeros, cerca de 2 millones de personas, que se movían de todo Israel, incluso de todo el Imperio Romano, para ir a Jerusalén. Jericó era como un oasis en el desierto. Y ahí está Jesús haciendo la parada rutinaria para todos los viajeros, a 30 kilómetros de Jerusalén, y había mucha gente en Jericó. ¿Por qué? Porque en una semana se celebraría la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, en la cual ellos mataban un cordero para celebrar la liberación que Dios había hecho del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto hacía miles de años. Esa Pascua se celebraba una semana después de este acontecimiento aquí en Lucas 19, 11 al 27. Cada año los judíos celebraban la Pascua y eso era un recordatorio de liberación. Era como que Dios les estaba recordando, ustedes fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Entonces, cuando los judíos celebraban la Pascua, les entraba como un anhelo de ser liberados de la opresión de los romanos, porque estaban bajo la opresión del imperio romano. No eran libres, tenían que pagar impuestos a los romanos y los romanos ponían gobernadores sobre ellos. No eran una nación libre, no eran una nación, como se dice hoy, libre, soberana, independiente. No, no, para nada. Ellos tenían a otros gobernando sobre su territorio, sobre sus vidas, sobre sus finanzas, sobre su educación, sobre su religión incluso. Los romanos ponían y quitaban sacerdotes, los romanos ponían leyes a la hora que ellos querían, ponían impuestos cuando ellos querían, y los judíos querían liberarse de esa esclavitud, ser un pueblo libre de nuevo. Entonces, en el tiempo del primer siglo, las celebraciones de la Pascua recordaban la libertad del pueblo de Israel de Egipto y deseaban con más intensidad que el resto del año ser libres de la opresión de los romanos. En otras palabras, esta semana de la Pascua era una semana donde había como expectativa. ¿Será que en esta Pascua Dios enviará el libertador? ¿Dios enviará el redentor? ¿Dios enviará el Mesías prometido? ¿El rey que va a liberar a Israel de todos sus enemigos y opresores? ¿Será en esta Pascua? Y escuchen, mis hermanos, Jesús tenía 3 años de ministerio a este punto, desde su bautismo, y Jesús había sanado enfermos, resucitado muertos, dado de comer a multitudes. Jesús era famoso en todos lados, todos estaban hablando de Jesús, incluso los gobernantes romanos, los gobernantes de Israel, los líderes religiosos de Israel, las personas más pobres de Israel estaban hablando de él. Todos estaban hablando de Jesús. Y muchos tenían la expectativa, Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el prometido. Y creemos que es en esta Pascua que aquí se va a romper todo. Ahora sí. Este hombre nos alimentó allá en el desierto, como a 20,000 personas. Este hombre sanó a nuestros hijos, liberó endemoniados, resucitó muertos. Este es. Y en esta Pascua es la liberación. En esta Pascua, Él se va a levantar en medio del templo y va a decir, yo soy el rey. Va a hacer unos cuantos milagros, va a intimidar a los romanos y nos va a liberar de esta opresión que estamos viviendo.
Muchos estaban absolutamente convencidos de que este era el momento, en unos días en Jerusalén, en el cual Jesús se proclamaría como el rey de Israel y derrocaría a los romanos para establecer su reino. Incluso, mis hermanos, más adelante en Lucas 19, tenemos lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Eso es lo que hoy en día nosotros celebramos como el Domingo de Ramos. El domingo donde celebramos que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Y miren en la escritura, mis hermanos, ahí en el capítulo 19, lo que cantaba la gente cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. Miren el versículo 38, Lucas 19, 38. Todos estaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa es una cita del Salmo 118 que hablaba del Mesías prometido, el Rey. Y la gente estaba diciendo, este es el momento. Mira cómo entra el Rey a Jerusalén. Estaban esperando. ¿A qué horas va a empezar los milagros y los fuegos artificiales? Y va a llamar a las legiones de ángeles y va a derrocar al imperio romano. Ellos estaban esperando que Jesús estableciera su reino inmediatamente durante esta Pascua y los liberara. Pero Jesús en esta parábola dice, no va por ahí. Soy el rey y el reino ya llegó, pero sí, todavía no. Ya, pero todavía no. Eso es lo que los teólogos llaman el ya y todavía no. Ya es rey, ya está su reino en esta tierra, pero todavía no. Todavía no inaugurado terrenalmente en cielos nuevos y tierra nueva. Ya, pero todavía no. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Todavía falta completar su obra en la cruz. Todavía falta que Él resucite, que Él ascienda al cielo. Y luego pasar un lapso de tiempo, un periodo, un intervalo de tiempo antes de que Él regrese por segunda vez. Y ahí sí establezca su reino eterno por siempre con su pueblo. Entonces, veamos la parábola, donde Jesús corrige estas falsas expectativas de la gente, incluyendo sus discípulos. Versículo 12. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Jesús usó muchas parábolas. Las parábolas eran imágenes de la vida cotidiana que todo judío en el primer siglo entendía, que enseñaban verdades sobre el reino de Cristo. El mejor maestro que ha existido sobre la faz de la tierra, Jesús. Tomaba imágenes que todo el mundo entendía para enseñar verdades sobre su reino. Y este caso es uno de ellos. Un hombre de familia noble. En otras palabras, este era un joven, un hombre que era hijo de un rey. Tenía sangre real. Su papá quizá había muerto o estaba muy enfermo para seguir haciendo sus funciones de rey. Y a este hombre le tocaba heredar este reino. Pero tenía que recibir la autorización de alguien en un país lejano. Un comentarista, James Edwards, explica que la costumbre de que gobernantes viajaran a tierras lejanas para reunirse con los poderosos con el fin de ser nombrados o confirmados reyes era habitual en estados como Israel. Recientemente, del tiempo de Jesús, cuando contó esta parábola, 3 miembros de una dinastía de reyes, Herodes el Grande, Arquelao y Antipas, habían viajado a Roma con ese propósito. O sea, esto eran las noticias de su tiempo. Jesús estaba usando las noticias de su día para enseñar algo sobre su reino. Y este hombre noble representa a Jesús, mis hermanos. El viaje a recibir el reino y el tiempo que tomó en regresar representa el tiempo desde que Jesús ascendió a la derecha de su Padre y el día en que regresará por segunda vez para establecer su reino eterno en cielos nuevos y tierra nueva.
Jesús está diciendo, ¿saben? Hay un tiempo que se tiene que esperar para que yo regrese y establezca mi reino. Lo que ustedes están esperando que yo haga ahora, no lo haré después. Hay un tiempo que se tiene que esperar. Hay un periodo de tiempo que tiene que pasar. Los dos eventos no son inmediatamente consecutivos. Primera venida, inmediatamente, segunda venida. No, hay un lapso de tiempo que tiene que pasar. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué deben hacer los discípulos de Jesús en este espacio de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? ¿Cómo debemos vivir? Y esa es una buena pregunta para este año, mis hermanos. Empezamos un año, estamos en el cuarto día del año con nuestros propósitos y metas, ¿no? Y resoluciones de año nuevo, y que la dieta y que el gimnasio, y que pues las disciplinas con las redes sociales y la lectura de la Biblia y otras cosas. Ok, el 2026, igual que en el 2025, igual que en el 2024, igual que en el 1894, estamos entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos este año? Versículo 13. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Los siervos representan a los que estamos relacionados con el Rey Jesús, a los que nos identificamos con Él, a los que estamos bajo su dominio. Cada siervo recibe una mina y la orden, negocien con esto hasta que yo regrese. Ahora, no pienses en una mina de oro o cualquier otra cosa que se te venga a la mente con una mina. Una mina era una moneda de aquel tiempo. Era el equivalente a 100 días de trabajo, 100 días de salario por tu trabajo, unos 4 o 5 meses de salario. Y los siervos debían hacer productivo o rentable lo que el hombre noble les había encomendado. Estos siervos administraban bien su mina en nombre de su señor. Y dice el pastor John MacArthur que si ellos eran fieles con esta responsabilidad, demostraban su amor y respeto por su amo. Mi amo me dio una encomienda, yo la llevo a cabo, quiere decir que yo amo y respeto a este señor. Fíjense que la orden es negocien. Aquí esto no es como el jefe de ventas que tiene 10 vendedores a su cargo y que les dice, para fin de mes, cada uno de ustedes me tiene que traer una cuota mínima de ventas. Y ahí verán ustedes cómo le hacen. Y si han escuchado las estrategias de esos jefes de ventas, son criminales, ¿eh? ¿No te da vergüenza que tus hijos se les rompan los zapatos y tú no tengas dinero para comprarles zapatos? Ve a vender para que tengas más dinero. Pero este señor no es así. Solo les dice, negocien. No les pone una cuota, no les pone un límite mínimo de ganancia, no, negocien. Sean fieles administradores de lo que yo les doy. Eso es lo que este señor está diciendo. Y de nuevo, cito al comentarista James Edwards, el énfasis está no en la ganancia que estos hombres darán a su Señor, sino en el testimonio de estos siervos que actuaron según su vocación y sus dones. El punto no es cuánto hiciste tú, y cuánto hiciste tú, y cuánto hiciste tú. Ay, yo me quedé atrás. Ay, no sé qué hacer. ¿Cómo le completo? Ya casi viene el Señor. No. El punto es, yo fui fiel con lo que Dios me dio, con el que el Señor me dio. Yo también fui fiel. Bueno, los dos fuimos fieles. Representamos bien a nuestro Señor. Y miren, aquí Jesús añade algo, un detalle a la historia que nos ayuda a entender mejor el panorama. Porque hay un contraste. Los siervos del Señor están en una ciudad donde los ciudadanos bajo este rey no quieren que este rey gobierne sobre ellos. Miren el versículo 14. Pero sus ciudadanos lo odiaban a este señor, a este hombre noble, y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aquí hay un par de detalles importantes, mis hermanos. Primero, este noble tiene enemigos en su territorio. Este noble hace un viaje y una delegación de sus ciudadanos se junta
para ir donde este hombre recibirá la aprobación de reinar en su reino. Y estos ciudadanos enemigos de este noble dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Este noble tiene enemigos, lo odian, son hostiles, se toman tan en serio su odio que viajan para expresar su desaprobación de su gobierno. No quieren que reine sobre ellos. Y este grupo de enemigos del Señor representa a los enemigos de Cristo. En toda la historia de la humanidad han habido enemigos de Cristo. Son hostiles a Cristo y al reino de Cristo. Son las personas que no se someten al reinado de Cristo, que viven según su voluntad y construyendo su propio reino. Se autogobiernan. Son los que cantan a mi manera de Frank Sinatra. A mí nadie me va a decir cómo vivir. A mí no me van a decir cómo vivir. A mí no me van a poner leyes para cumplir. Yo voy a vivir a mi manera. O tú me dices, no, eso es muy de allá del norte, Daniel. Pues entonces, y yo sigo siendo el rey. Eso es lo que cantan. Yo hago lo que quiero. Y ustedes se saben la canción, ¿no? No quiero que la canten, pero con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Muchos de ustedes están viviendo así. Yo hago lo que quiero, no me someto a nadie, no me someto a Dios, no me someto a Cristo. Yo hago lo que quiero. Es mi vida y no te metas con mi vida y no me digas qué hacer y no me digas qué hacer con mi dinero y con mi tiempo y con mis negocios y con mi sexualidad. No me importa lo que tú digas. No me importa lo que Cristo diga. No me importa lo que Dios diga. No me importa lo que este libro diga. Yo hago siempre lo que quiero. Siempre. Esos son los enemigos del Señor. Quizá tú estás dentro de ese grupo. Nadie te puede decir qué hacer. Nadie te puede decir cómo vestirte. Nadie te puede decir cómo usar tu dinero. Nadie te puede decir a quién amar y a quién no amar. A quién hablarle y a quién no hablarle. Con quién guardar resentimiento y con quién no. Tu palabra es la ley. Mira lo que estos enemigos de este noble dijeron. No quiero que este reine sobre mí. Tú escuchas el evangelio y escuchas que Jesucristo es rey y tú dices, no quiero que este reine sobre mí. Ahora, yo quiero que veamos un segundo detalle en esta nota de Jesús. Estos ciudadanos odiaban al noble y por tanto odiarían a los siervos del noble y todo lo que los siervos del noble hicieran por él. En otras palabras, los siervos tenían que administrar el recurso que el Señor les había dado en un ambiente hostil. En un ambiente hostil. Y eso nos representa a los que somos creyentes, que tratamos de vivir para la gloria de Cristo, pero que recibimos el odio que la gente tiene contra Cristo, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces, muchas veces cuando llegamos a servir a nuestro Cristo y a hablar de nuestro Cristo y a representar a nuestro Cristo, no nos reciben con aplausos, bombos y platillos y una alfombra roja. Pásele, mijo. Venga a hablarnos del Evangelio. No nos reciben así. Algunos de ustedes experimentaron eso en estas Navidades, ¿cierto? Tratando de meter en la conversación el Evangelio. Rápido, la tía religiosa te callaba. No vengas con esas cosas aquí. Claro, porque hay hostilidad contra el rey a quien nosotros servimos. Por supuesto. Entonces,
negocien del Señor a sus siervos, esa orden, negocien, quiere decir, no teman identificarse conmigo en medio de la hostilidad y de la opresión de mis enemigos. No se avergüencen de identificarse conmigo. No tengan temor de identificarse conmigo. Ahora, ¿qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con los siervos y con los enemigos del rey? Veamos. Tres grupos de personas aquí. En primer lugar, los siervos fieles. Versículo 15. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Esta escena representa el día en que Cristo vendrá por segunda vez, y sí que vendrá por segunda vez. Y esperamos que venga por segunda vez. Y oramos con Juan al final, ahí en Apocalipsis: Señor Jesús, ven, ven pronto. Ven por tu iglesia, ven por nosotros, ven por tus hijos, ven por tus redimidos, ven por tus salvos, ven por tu pueblo. Cristo vendrá y llamará a todos a rendir cuentas a Él. Y la pregunta para los siervos es: ¿fueron ustedes administradores fieles? ¿Qué hicieron mientras estuve ausente? Versículo 16. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. La moneda, la mina de este hombre, produjo 1000% de ganancia. Fue un administrador fiel. Esta ganancia es impresionante. Una mina multiplicada en 10 minas. ¿Y qué le dijo el siervo al Señor? Prestemos atención a las palabras del siervo. Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Él no se atribuye el mérito. Mira lo que hice con tu moneda. Tú me diste una monedita y yo te doy 10 monedotas. No, su moneda. ¿Qué hace este siervo? Le da el mérito al Señor. Me gusta cómo lo explica el pastor MacArthur. Dice, indirectamente, este siervo da el mérito por su éxito al rey, porque el rey creó el ambiente económico que permitió que la mina creciera de forma tan notable. Y es lo que vamos a hacer todos los hijos de Dios cuando nos presentemos delante de Cristo. Señor, esto es lo que por tu gracia pude hacer con lo que tú me diste. Yo era débil, frágil, incapaz, incompetente, pero mira, Señor, lo que tu poder en mi debilidad produjo para tu gloria. El Señor Jesús nos ha dado responsabilidades, vocaciones, talentos, oportunidades, recursos, capacidades para que le sirvamos, para que nos identifiquemos con Él, para que avancemos su reino. Pero cualquier cosa que hacemos por Él es por su gracia y no por nuestros méritos y capacidades. A veces, mis hermanos, nos sentimos en el llamado que Dios nos ha hecho tan inútiles, tan incapaces, tan incompetentes. Y a veces nos desanimamos con eso. No somos los super cristianos, no somos los super fuertes, hijos de Dios, valientes. No, nos llenamos de temor y ahí vamos tropezando y estamos luchando con nuestro pecado. Y tenemos miedos en nuestro corazón. Y queremos ser fieles, pero dudamos que alguna vez lleguemos a ser fieles, considerados fieles. Y estamos ahí en nuestras debilidades y hacemos lo que podemos. Y cuando nos presentemos delante de la presencia de Cristo, le vamos a decir: por tu gracia, esto fue lo que hice. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es la gracia de Dios en nosotros la que produce fruto para la gloria de Dios y el avance de su reino. No es nuestro mérito. Y quizá aquí tú estás pensando en ser pastor o misionero. No, no. Hermano, la vocación que Dios te ha dado a ti, Dios quiere que tú seas fiel con eso
Hoy, esposa, esposo, padre, madre, empleado, empresario, Dios te ha dado a ti talentos, capacidades, experiencias, dones que quieres que use para que te identifiques con Él y avances su reino. ¿Lo estás haciendo? Con lo que el Señor te ha dado. Con lo que el Señor te ha dado. Y miren lo que el Señor respondió a este siervo, versículo 17. Y Él le dijo, bien hecho. Qué palabras más lindas. Bien hecho. Bien hecho. Hiciste bien, siervo. Bien hecho, buen siervo. Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Aquí se repite el mismo principio de Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Ser fiel en lo poco es ser fiel. Si tú tienes poquito que administrar, el Señor no te ha dado tantos talentos, tantas habilidades, tanta experiencia, tantas responsabilidades que administrar. Te ha dado poco. No te ha dado la inteligencia de un RCS Pro, ni la capacidad organizativa de un John MacArthur, ni la habilidad de predicar de un Bory Balkan, ni la capacidad de ser médico y pastor de un Miguel Núñez, ni canales de YouTube con millones de views de Sugel Michelin o Bike Project. No eres así asombroso. Estás allá en tu casa y te levantas el lunes y dices, ¿y ahora qué? Pues sí, a cambiar pañales. Pues ni modo. O sea, ¿qué? ¿Y ahora qué? Sí, a responderle bien a mi marido que me trata mal. ¿Y ahora qué? A obedecerle a mis papás, que eso es lo que Dios requiere de nosotros, sus hijos. Y claro, no estás cambiando el mundo para Cristo. Estás barriendo y estás trapeando. Estás lavando platos para que los invitados a una comida que hiciste coman en platos limpios. Pero estás siendo fiel con lo que Dios te dio. Es poco, pero eres fiel. Y si eres fiel en lo muy poco, Cristo Jesús vendrá por segunda vez y Él te dará grandes recompensas que dice Pablo citando a Isaías, que ojo no ha visto, ni oído escuchado. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú no te imaginas las recompensas que Cristo Jesús dará, que son extremadamente generosas. Extremadamente generosas, mis hermanos. Extremadamente generosas. Él no es un rey tacaño. Él no es un rey codo. Él es extremadamente generoso. Increíblemente generoso. A este hombre, escuchen, le dio una mina. Dijimos el equivalente al pago de 100 días de trabajo, unos 4 o 5 meses. Este hombre produjo 10 minas y la recompensa fue desproporcionalmente generosa con lo que este hombre ganó para su señor. Una mina ganada, una ciudad gobernada. Dice un comentarista, con una mina apenas tienes para comprarte un granero. Y por cada mina se recibe una ciudad. Si ves la desproporción de generosidad que hay aquí en Dios. ¿Cuántos son 4 o 5 meses de salario básico aquí en México? 50,000 pesos, 60,000 pesos, por ahí. Imagínate que tú, para ponerlo en esos términos, ¿no? Alguien te encomienda a ti esa cantidad de dinero. Tú produces 1000 veces más. Y pues tampoco es gran cosa lo que se produjo. 10 salarios mínimos por 4 o 5 meses. Pero de repente que te diga, ok, mira, porque tú fuiste fiel en esto, yo te voy a dar
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, te voy a dar Puebla también. Si quieres Baja California, pues si quieres terreno en Baja California, te doy Cabo San José, Cabo San Lucas, La Paz. No te gusta la frontera, ¿verdad? Tijuana, Reynosa, están muy feitas. Bueno, entonces te doy, pues allá, no sé, allá, pues por la costa, 10 ciudades. No, no tiene comparación. Es desproporcionalmente generoso este señor. Este noble es desproporcionalmente generoso. Tú sabes, siempre me ha fascinado, como intrigado, como un imán llamado la atención. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Si tú das un vaso de agua fría, no perderás tu recompensa. Un vaso de agua fría. Un vaso de agua fría. ¿Qué tan difícil es dar un vaso de agua fría? Y por eso tú tendrás tu recompensa. ¿Quién te recompensa por dar un vaso de agua fría? ¿Quién te da un diplomita por dar un vaso de agua fría? Así de generoso es este Señor. Así de abundantemente generoso. O sea, tú te sacrificas. Tú eres fiel. Y tú tratas de administrar el dinero que Dios te da y los talentos que Dios te da y las capacidades que Dios te da. Y tú dices, Señor, esto es tan poco. ¿Y qué va a hacer con esto? Y Jesús te dice en esta parábola, no te imaginas lo que Dios tiene para ti. No te imaginas. No te imaginas. Cristo recompensará generosamente cualquier servicio fiel que hagamos para Él y para el avance de su reino. Hermanos, y la clave aquí es fiel, fiel. ¿Cuáles son tus propósitos de año? 2026, ¿qué quieres lograr? ¿Qué te parece ser fiel? Quiero ser fiel. Señor, quiero ser fiel con lo que me has dado. Quiero ser fiel con lo que tú me has encomendado a mí. Quiero ser fiel con mis recursos. Quiero ser fiel con mi rol como esposo. Quiero ser fiel con mi rol como siervo en esta iglesia. Quiero ser fiel, Señor. Quiero ser fiel. No soñar con grandísimas cosas para la gloria del Señor y el nombre de Cristo. No, ser fiel. Es más fácil querer cambiar el mundo, dice un predicador de Estados Unidos, que querer cambiar un pañal. Ser fiel. Ahí donde estás, ahí con lo que el Señor te ha encomendado. Ahí en medio de ese sufrimiento, no negar a Cristo, no negar su bondad, no negar que Él es un buen rey para sus siervos. Y aquí vino el segundo siervo a rendir cuentas, versículo 18. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Igual que al primer siervo, le atribuyó este siervo el mérito no a sí mismo, sino al Señor. Su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Igual que al primer siervo, el Señor dio una recompensa generosa a este hombre por su trabajo fiel. Y aquí aprendemos una lección muy importante, mis hermanos. Aunque todos los redimidos de Cristo serán salvos, no todos tendrán las mismas recompensas y responsabilidades en gloria. No todos tendrán las mismas recompensas y responsabilidades en gloria. J.C. Ryle dijo, nuestro derecho al cielo es todo por gracia, pero nuestro grado de recompensa en la gloria será proporcional a nuestras obras que hicimos en servicio a Cristo y a su reino. Entraremos a gloria, sí, pero me acuerdo un chiste que se contaba cuando yo era niño. Ahí verás a la abuelita, la viuda, en un Mercedes-Benz del año y a un pastor en patineta. Porque hay muchos pastores que no sirven a Cristo y al reino de Cristo, se sirven a sí mismos y están construyendo su propio reino. ¿Para qué reino estás trabajando tú? ¿Para qué reino estás viviendo tú?
La Biblia habla mucho sobre las recompensas, mis hermanos. En Mateo 5, Lucas 6, los discípulos que permanecen firmes ante la persecución recibirán una gran recompensa. Mateo 10, aprendemos que los actos de servicio aparentemente insignificantes, como dar un vaso de agua fría, no escaparán de la atención de Dios y Dios recompensará generosamente por ellos. Todo el pasaje de 1 Corintios 3, 8 al 15 es un pasaje que habla de las recompensas que recibirán los creyentes en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Fui fiel. Eso está diciendo, fui fiel. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y escucha, y que recompensa a los que lo buscan. Es necesario que tú creas en las promesas y la palabra de Dios y que tú creas que Él es un Dios generoso que recompensa. No es un tacaño, ogro, aguafiestas. Él es abundantemente generoso. Hebreos 11:26 dice que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué te puede liberar del amor por el dinero en este mundo? ¿Qué te puede liberar de las garras del amor por el dinero en este mundo? Tener puestos tus ojos en la recompensa eterna. Hay muchos pasajes más, pero quiero mencionar Apocalipsis 22, 12. Jesús dice, escucha esto, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cristiano, que estás sirviendo fielmente a Cristo, que estás ahí en el rol que Dios te ha asignado, en la posición que Dios te ha asignado. Jesucristo viene pronto y te recompensará. Ninguna de las obras que has hecho, que nadie se ha dado cuenta quizás, pasa desapercibida ante los ojos de nuestro Dios generoso. Por eso, Pablo dice en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien. Eso es lo que una amiga mía que tiene un hijo autista, muy complicada la situación. El niño se golpea en las paredes y es muy, muy complicada la situación. Pero eso es lo que ella dice todo el tiempo. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses. No te canses. Si te toca servir en una situación difícil a tu familia, no te canses. Si te toca servir en un trabajo difícil, no te canses. Si te toca servir a un pastor difícil, no te canses. No te canses, hermano. No te canses. Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vivir para tu propio reino sí es en vano. Vivir para el reino de Cristo nunca es en vano. Jamás. El Señor dice a sus siervos fieles, tú ten autoridad sobre 10 ciudades, tú ten autoridad sobre 5 ciudades. Y esto nos muestra que nuestro tiempo por la eternidad con Cristo no será de angelitos, de ser angelitos o espíritus flotando en una nube con una aureola y tocando arpa por la eternidad. Eso no será la eternidad, mis amados hermanos. La eternidad no será así. Será una eternidad, hermanos, de trabajo gozoso con Cristo y para Cristo por siempre, y un trabajo de alegría que te va a producir una satisfacción enorme, un trabajo sin obstáculos, sin compañeros difíciles, sin celos, sin envidias, sin peleas entre los grupos de trabajo, sin gente que se robe tu dinero que te has ganado con tanta dificultad. Hermanos, a estos siervos les dice el Señor, tú gobiernas sobre 10 ciudades, pero en esas ciudades, hermanos, no va a haber corrupción que pelear, no habrá maldad,
no habrá narcoterrorismo. En esas ciudades será un gozo trabajar. Lo que jamás hemos experimentado en esta tierra, lo experimentaremos con Cristo en su reino. Y me gusta cómo lo explica un comentarista N.T. Wright. El pueblo redimido de Dios en el nuevo mundo será el agente de su amor, que se manifestará de nuevas formas para llevar a cabo nuestras tareas creativas para celebrar y extender la gloria de su amor. A través de nuestro trabajo vamos a seguir extendiendo la gloria del amor y la gracia de Cristo por la eternidad. Haciendo cosas creativas, construyendo edificios, haciendo proyectos, trabajando en equipo. Y vamos a llegar donde Jesús. Jesús, mira lo que hicimos. Mira las tecnologías que creamos. Mira las nuevas ciudades que hicimos. Para tu gloria, Señor. Ahora, esos son los siervos fieles. Pero hay un siervo malo, perverso. Jesús le dice siervo malo, siervo perverso. En la Nueva Biblia de las Américas, siervo inútil. Versículo 20. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Recuerden, mis hermanos, lo que dijimos hace un rato. El mandato, negocien, no es un mandato para producir un mínimo de cuota de productividad. No es un mandato para producir un mínimo de ganancia. Es un mandato de identifíquense conmigo aún en medio de la oposición y sean fieles con lo que yo les recomendé. Este siervo malo, perverso, no se está identificando con el Señor, porque saben, no ama a su Señor, no se interesa por su Señor. ¿Saben el reino de quién está construyendo este hombre? Su propio reino. Entonces puso la mina en un pañuelo, la guardó y él siguió con su vida, porque el reino de su Señor no le importó. De nuevo, James Edwards dice, los ciudadanos rebeldes, malos, perversos, representan a los enemigos de Cristo, mientras que el tercer siervo representa a los creyentes nominales, aquellos que no están dispuestos a identificarse con Jesús o a correr riesgos por él. Estas son personas, mis hermanos, que parecen que son creyentes, pero que no son, porque no les importa Cristo y no les importa su reino. Están en las cosas como religiosas, ¿cierto? Y parece que están, pero realmente no están, porque su corazón no está ahí. Pues, digamos, son las personas que van a la iglesia, pero de lunes a sábado, incluso el domingo, están construyendo sus propios reinos y viviendo pues, a su manera. El Señor dejó encargo y a ellos no les importan los encargos que dejó su Señor. ¿Sí? Y este siervo está haciendo algo perverso, mis hermanos, porque culpa al Señor de su propio pecado y de su propia negligencia. Es como las personas que piensan que van a llegar delante de Dios y le van a decir, pues no te serví porque tú no te revelaste nunca a mí. O sea, tú tienes la culpa de que yo nunca te haya servido a ti, porque tú nunca te revelaste a mí como yo quería que te revelaras a mí. Ay. O sea, culpando a Dios por no servir a Dios, culpando a Dios por ser rebelde contra Dios. Eso es perverso. Eso es perverso, pero no valdrán las excusas. Versículo 22, él le contestó, el Señor contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabes lo que estás haciendo, siervo? Tú estás exponiendo la condición de tu propio corazón. ¿Sabes lo que este siervo pensaba de este noble, de este rey? Que, que es un hombre exigente, que recoge donde no depositó, ciega donde no sembró, que es un ladrón, que es un sinvergüenza. Eso es lo que este siervo estaba diciendo del Señor. Y el Señor, que nos ha demostrado que es abundantemente generoso, le dice, tus propias palabras te condenan. La condición de tu corazón te condena. Tú equivocadamente piensas que yo soy un tacaño, ogro, aguafiestas, ladrón, explotador. Pero el Señor de esta parábola no es así. El rey de esta parábola no es así. Es extremadamente generoso, abundantemente generoso.
¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Bueno, hubieras hecho algo con ese dinero, ¿no? Yo no soy malo, yo no soy tacaño. El malo eres tú, el perverso eres tú. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por último, mis hermanos, vemos a los enemigos de este rey, versículo 27. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Qué terror, mis hermanos. Presentarte delante de Cristo como un enemigo, delante de aquel que toda tu vida has dicho, no quiero que este reine sobre mí. Y ahora sí, enfrentarte con su ira santa y justa y que Él te destruya por siempre en el infierno. Qué terror, mis hermanos. Qué terror. La palabra que usa ahí, mátenlos delante de mí, es extremadamente fuerte. Decapítelos delante de mí. Córtenlos en pedazos delante de mí. Hace referencia que ya Jesús había hecho referencia a esto en otra parábola, a un episodio en el Antiguo Testamento, donde un profeta de Dios cortó a un rey enemigo de Dios en pedazos, el rey Agag. Hubo un hombre, mis hermanos, Marción, que vivió del año 85 al 160 después de Cristo, el primer hereje más famoso de la historia. ¿Saben lo que hizo Marción? Agarró tijeras y cortó las partes de la Biblia que no le gustaban. ¿Y saben lo que hizo con Lucas 19:27? Lo cortó. Dijo, esto no está bien. No, no, no habla bien de Jesús. No, mis hermanos, no cortes con tijeras este versículo. Jesús un día vendrá y dice Apocalipsis con una espada que sale de su boca para hacer venganza sobre sus enemigos. Pero, pero termino con esto. Jesús es el rey que después de contar esta parábola fue a Jerusalén a ser descuartizado por su pueblo. Así que tú puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, quien fue descuartizado en tu lugar, para que tú no seas echado por siempre en un lugar de juicio y castigo. Ya no digas, no quiero que este reine sobre mí, sino más bien di, Cristo es un gran Salvador, un buen Salvador, un gran rey, un buen rey, un generoso rey. ¿Qué tan generoso rey es Cristo? Que murió en la cruz por su pueblo. No es un rey déspota que solo se quiere aprovechar de la gente. No, es un rey que vino a dar su vida para que tú no vayas a condenación por la eternidad. Así que ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Este rey fue muerto en una cruz para que tú no tengas que ser muerto por la eternidad en un lugar de sufrimiento eterno. Esas son buenas noticias. Los rebeldes reciben el perdón porque el rey fue colgado en una cruz como rebelde en su lugar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Queremos ser fieles, Dios. Este 2026 queremos ser fieles. Que al final del 2026, Señor, incluso te pedimos más allá, al final de nuestras vidas, si tú nos das muchos años, que escuchemos de Cristo bien hecho. Que con lo que tú nos encomendaste seamos fieles. Y te pedimos por aquellos que aún siguen diciendo, no queremos que este gobierne sobre nosotros, no queremos que este reine sobre nosotros. Ábrele sus ojos para ver que Jesús no es un mal rey, es un buen rey, un rey generoso, un rey de gracia, que él mismo vino a dar su vida por su pueblo. Y que hoy en arrepentimiento y fe se sometan a este rey y experimenten el gozo de servir a este rey
y someterse a su dominio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.